Así es que, bueno, si querés nos vamos con el CEPA. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Evelyn Aguirre. Ella es de Grow Género y Trabajo. Es una organización que se dedica a investigar y a hacer talleres y temas de concientización, sobre todo de la violencia en los ámbitos de trabajo, contra las mujeres y otras diversidades. Así que, Evelyn, ya estás conectada. Te saludamos desde Radio Sónica, Gabriela Ensink y Elisa Soto. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, Elisa, ¿cómo están? Bien, bien, obviamente con mucha expectativa para dialogar con vos acerca de, bueno, justamente esto que mencionaba Gaby, ¿no? El tema de la violencia de género, en este caso en el ámbito del trabajo, pero obviamente extensivo a distintos ámbitos porque nos atraviesa como sociedad. Claro, total. Primero, gracias por el espacio. Son muy importantes estos lugares, justamente como lo de la efeméride, ¿no? Para la visibilización. Exacto, y bueno, tenemos una efeméride que es mañana, el Día de la No Violencia contra la Mujer, y ustedes desde Grow hicieron un estudio, una encuesta bastante interesante con algunos resultados de cómo vivimos las mujeres y cómo lo viven las otras diversidades, algunas situaciones cotidianas en el trabajo. ¿Podrías comentarnos algo de esa encuesta? Sí, claro. Mira, primero, como para poner un marco, la encuesta fue sobre violencia simbólica. Y nace esta encuesta porque nosotras al dar talleres o concientizaciones, nosotras siempre trabajamos con organizaciones, y nos dábamos cuenta que la gente no identificaba las situaciones que estaba viviendo como violencia simbólica, es decir, tenían muy naturalizadas ciertas situaciones que, sobre todo, bueno, nosotros nos analizamos más en el Se entrecorta. educativo alrededor de toda nuestra vida. Y para contar o sea, de verdad. Sí, se corta un poco, entonces vamos a ir sin imagen. Igual tenemos acá una imagen tuya que para los que nos están mirando por YouTube ven quién sos, ¿no? No es que es una voz que sale. Sí, quizá probar si no con una conexión telefónica, porque puede pasar que... ¿Te parece, Evelyn? Yo cambio de conexión, así se me escucha un poco mejor. Dale. Sí, claro, sí. El cambio de conexión yo, que por ahí soy yo el problema. Dale, bueno, estamos hablando con Evelyn Aguirre. Ella es de Grow Género y Trabajo y nos estaba comentando de esta encuesta que hizo esta organización en empresas argentinas sobre situaciones cotidianas de la vida laboral, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hay una violencia simbólica detrás, porque estamos tan acostumbrados, lo tenemos tan seteados. Por ahí el tema de que si sos mujer te asignan tareas que no tienen nada que ver con tu especialización, sino con tu género. Ponele, claro. Hay que traer el café a una reunión, bueno, hay 3 varones, 3 mujeres, que lo traiga una de las mujeres. Claro. O, sí, distintas cosas, es cierto. Los chistes, pero hay que tener cuidado con el humor. Muchas veces el humor está bueno, está descontracturado, pero muchas veces trae estas connotaciones que sin quererlo nos están dejando a las mujeres en un lugar como de relegado, de segundo plano. No sé, Evelyn, si ya estás conectada nuevamente. Sí, perfecto, acá estoy. Como para dar un marco a la gente que no sabe de lo que hablamos cuando hablamos de violencia simbólica primero, ¿no? Sí. La violencia simbólica tiene que ver con los mensajes, los estereotipos que recibimos a lo largo de toda nuestra vida. En mayor medida lo recibimos las mujeres y personas de identidades no normativas. Cuando hablamos, digo, un doble clic en esto, cuando hablamos de identidades trans o de identidades cis, para la gente que no sabe, cuando hablamos de identidades trans, nos referimos a aquellas personas que se autoperciben con un género diferente al que fueron asignadas al nacer. Por el contrario, cis es quien se percibe del mismo género que fue asignado al nacer. Las personas de identidades trans y las mujeres son quienes más sufrimos este tipo de violencias, y tiene que ver con los estereotipos que están asignados o las discriminaciones en base a nuestro género. Como bien señalaban ustedes, esto de roles que no están, digo, trabajar en base a, no sé, servirme el café, vos que sos más atenta, ¿por qué no tomás notas en la reunión? A vos te sale rico el cafecito. En cuestiones de los varones, porque lo que tiene la violencia simbólica es que nos atraviesan a todos, independientemente del género. Los varones muchas veces escuchamos esto de sos un pollerudo, o los insultos que viven por su sexualidad, o bien por la relación que tienen con otros varones.
eso es lo interesante de la violencia simbólica y aparte que suele ser invisible tanto para quien la ejerce como también para quien la recibe. Por eso nos parecía importante visibilizar y generar una encuesta como para identificar cuál era el panorama real más allá de nuestras percepciones, ¿no? Ujú. Y ahí hay algunas percepciones que claramente las viven más las mujeres y las otras identidades, pero a los varones también han reportado que por ahí, si sos varón, tenés que, por ejemplo, ahora que estamos en el Mundial, dan por sentado que te tiene que gustar el fútbol. Claro. Y si no te gusta, es como que quedás fuera de la conversación y tus compañeros te miran raro, o incluso por ahí tus compañeras también. ¿Qué tipo de cosas se encontraron y sobre todo qué se puede hacer? Digo, visibilizarlo ya es un paso y a partir de ahí, ¿qué? Lo más importante con la violencia simbólica, como vos decís, es visibilizarlo para dejar de reproducir. Lo que pasa con cuestiones de género y diversidad, muchas veces nosotras hablamos que es como que nos ponemos un lente. Una vez que empezamos a ver y empezamos a identificar las situaciones, es muy difícil de sacarnos ese lente. Vamos a estar más atentos y atentas para identificar esa situación, ¿no? Particularmente en el caso de los varones, lo que más influye es esta masculinidad normativa o masculinidad hegemónica, como se dice, ¿no? Y lo que es en la figura del fútbol, está mucho esta idea del varón de verdad, ese varón que no sufre, ese varón heroico, ¿no? Estas cuestiones muy épicas. Como para resaltar, igualmente empiezan a ver muy de a poco en lo que es el fútbol figuras que no están tan pegadas a esta masculinidad normativa como puede ser, por ejemplo, la de Messi, que vemos que se permite llorar, que al final de una Copa América llama a la familia para contarle, digo, esos son buenos referentes que nosotros tomamos cuando hablamos del fútbol, ¿no? Y Evelyn, ¿crees que se va avanzando porque imagino que tiene mucho que ver la educación, ¿no? Es decir, los ámbitos educativos, entre otros, para empezar a cambiar esta mirada que vos señalás. ¿Crees que se está haciendo? Digamos, ¿qué experiencia tienen con respecto a eso? Los avances están, no es, porque a veces está como un poco esta concepción de como que la generación que viene ya lo tiene todo resuelto y que esto ya es una agenda que está solucionada, y la realidad es que no es así. Si bien hay muchísimos avances y con Grow los vamos identificando porque hacemos mediciones año a año, no es algo que está completamente solucionado. A nosotras nos gusta, somos muy fanáticas del deporte en Grow, entonces siempre que hay eventos deportivos, ya sea mundiales, ya sea olimpiadas, nos gusta llevar a cabo análisis. Y particularmente en lo que es la comunicación, porque es algo que rige para todos y todas en toda nuestra vida, ¿no? Desde las publicidades, la televisión, lo que consumimos en radio, en diferentes medios. Por ejemplo, siempre llevamos a cabo lo que se llama Mundial Sin Sexismo, en donde analizamos las publicidades y vemos cómo vienen avanzando en materia de género y diversidad. Y por ejemplo, del Mundial pasado a lo que vemos en las publicidades es que hay muchísima más representación de mujeres que las que había el Mundial pasado, pero sí aún quizás quedan en un espacio más relegado, es decir, suelen aparecer en más cuestiones decorativas y no tanto siendo partícipes de esa mirada activa del fútbol, ¿no? No parecen tanto como las fanáticas desesperadas frente a la tele, sino que ese lugar por ahí sigue siendo un poco más para los varones, ¿no? Han avanzado algunas cosas, pero, por ejemplo, en lo que es cuestiones de discapacidad, aún no aparecen en los medios relacionados a lo deportivo, cuando en el living de la casa o en una hinchada cualquier tipo de persona puede estar mirando ese partido, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad aún tienen un espacio muy relegado en estas cuestiones. Claro, y justo hoy es un día histórico, te diría, porque fue la primera vez que en la transmisión de la televisión pública había dos mujeres comentando, una transmitiendo el partido, una relatora y otra periodista comentando. Y por ahí esto hace un tiempo no se veía y tengo entendido que va a haber 3 mujeres referís en este mundial y justo en un país que en derechos de la mujer y las diversidades está bastante para atrás. Sí, tal cual. Venimos como haciendo un hincapié en Ángela Lerena y Lola de la Torre, que son las relatoras y las comentaristas, que es, a ver, es un hecho histórico y es algo para celebrar desde ya. Sí surgió, por ejemplo, con Ángela Lerena una catarata de memes y de insultos a su persona, con justamente estas figuras masculinas que se sentían más incómodos por la figura de una mujer relatando, ¿no? Cuando quizás Ángela Lerena es una persona que tiene 30 años en la industria deportiva y creo que más de 10 como relatora. Si bien hay muchos hitos positivos a resaltar en lo que es el Mundial, sí, no hay que
dejar de lado que se hace en Qatar, ¿no? Y con todo lo que eso representa. Por un lado, nosotras intentamos hacer hincapié no tanto en la responsabilidad o la visión desde Qatar, porque digo, es un país que tiene sus propias reglamentaciones, obviamente que incomodan y que no son correctas, pero sí nosotras hacemos un hincapié en el rol de la FIFA en este entorno, que elige a Qatar como sede. Nosotras hablamos siempre de dos cuestiones. Una que tiene que ver con el brand washing, que significa cuando una marca utiliza una temática que puede ser como el bienestar de las mujeres, puede ser el ambiente, puede ser el colectivo LGBTIQ+, para como un poco limpiar su imagen cuando la realidad es que no trabaja profundamente en esas temáticas, que eso es lo que creemos que está haciendo la FIFA en este momento. Si nosotros analizamos, la FIFA tiene un manual y una guía de buenas prácticas donde, por ejemplo, prohíbe actos de discriminación a mujeres, a personas del orgullo, por etnia, por religión, y sin embargo elige llevar adelante un mundial en esta sede. Claro. No solamente prohíbe, sino que, no sé si vieron que ahora también prohibió las manifestaciones de apoyo para los futbolistas. Vieron que los futbolistas querían salir con la cinta, con la bandera del orgullo, y también prohíbe esas manifestaciones. Entonces hay poca coherencia institucional a lo que nosotros le llamamos rainbow washing. Es decir, la FIFA, cuando es el mes del orgullo, pone en su logo de las redes la bandera del orgullo, pero después no es coincidente con las acciones que lleva a cabo. Claro. Y también es algo muy común, que se le llama sport washing, cuando un país que tiene, digamos, una mirada internacional que es problemática, decide poner un espacio deportivo como para limpiar un poco su imagen. Claro, y me pregunto hasta qué punto también hay diferencias culturales que es válido respetar, porque el mundo árabe tiene hoy una visión de la mujer y las diversidades que es diferente a la del mundo occidental, y esto me lo pregunto y te lo pregunto así como cuestión abierta, yo no sabría qué decir. Por un lado, nosotros creemos que lo mejor es avanzar hacia el mayor respeto de las mujeres, de las diversidades, pero ellos tienen otra cultura. ¿Hasta qué punto es válido imponerlo desde este punto de vista? La realidad es que las culturas son muy disímiles y eso es un tema muchísimo más profundo desde una mirada internacional, ¿no? Y también siempre hay que respetar la autonomía de las mujeres en cada una de estas situaciones. Sí, lo que te puedo decir son realidades que también fueron llevadas a organismos internacionales. Hoy las mujeres en Qatar tienen que pedir permiso para salir a trabajar, para hacerse un chequeo ginecológico, tienen que cumplir con determinadas vestimentas, son lapidadas por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, así también con las personas del orgullo. El colectivo LGBT hoy puede tener prisión de hasta 7 años por una demostración de afecto en público, ¿no? Lo lamentable es eso, digo, el tema de meternos en la cultura de un país es algo para abordar más desde organismos internacionales. Sí, nuestra crítica principalmente es a la FIFA y los motivos que tiene para llevar a cabo un mundial en un país así. Sí, fíjate, Evelyn, cómo la conversación que era género y trabajo, como estamos en un momento muy mundialista, nos llevó al fútbol, pero bueno, tiene que ver. Contanos un poco, bueno, de lo que hacen desde Grow y en esto que te preguntaba Elisa del rol que tiene la educación, ¿qué cuestiones se pueden implementar o cómo avanzó Argentina en los últimos años? Tenemos una ley Micaela que obliga a que todas las personas tomadoras de decisión tengan una capacitación en cuestiones de género. Cuando se hizo la ley ambiental se dejó bien en claro que tenía que ser con una perspectiva de diversidad y de respeto a las diversidades, a los géneros. ¿En qué medida hemos avanzado y qué cosas nos faltan en lo cotidiano? Bueno, por un lado, desde Género y Trabajo nosotros arrancamos a trabajar en género y trabajo, principalmente porque entendemos que el trabajo es la herramienta más importante de movilidad social. Y una persona, por ejemplo, puede salir de una violencia doméstica gracias a tener un trabajo, porque puede salir de esa casa teniendo autonomía económica. Uh-huh. Y también entendemos que el trabajo le puede brindar una salida de ese hogar en el que está siendo violentada, le puede dar otros vínculos, puede darle una obra social en caso de que necesite algún riesgo de salud. Nosotras trabajamos en 4 esferas y trabajamos con
con empresas principalmente, porque si bien la ley Micaela hoy se emplea para los ámbitos estatales y los ámbitos privados están empezando a trabajar en esta agenda mucho más activamente, nosotras contamos con 4 áreas. Una que es, como bien decían al principio, que es el área de formación y sensibilización, donde capacitamos a las organizaciones. Es como nuestra área más de trinchera, de salir a contar, ¿no? Después tenemos un área de comunicación, que es donde llevamos a cabo comunicaciones inclusivas, un área de violencia laboral, que se ocupa del armado de protocolos, del abordaje de casos, y un área de diagnósticos e implementación. Y acá quiero hacer un doble clic sobre la importancia de este área. Una de las cosas que más recomendamos a las organizaciones es que realicen diagnósticos organizacionales para saber realmente cómo están en materia de género y diversidad, porque aquello que no se puede medir no se puede trabajar y tampoco evaluar. Y también pedimos siempre que sean honestos y honestas en cuanto a cómo le dan estos objetivos después, ¿no? Como, bueno, a ver cuánto tengo que avanzar y en qué cuestiones tengo que trabajar. Siempre la concientización es el primer paso, pero lo importante es no quedarnos en eso y que las organizaciones también institucionalicen esta agenda. Porque ¿qué pasa? Quizás viene un líder o una líder de la organización que implementa este tipo de actividades y después cuando cambia la jefatura, ya no es más una prioridad para la organización. Entonces, una de las principales cosas que le recomendamos a las organizaciones es que institucionalicen este tipo de agendas, ¿no? Y también siempre hay que tener paciencia cuando trabajamos estas temáticas. Los tiempos de todas las personas pueden ser diferentes y siempre como priorizamos la escucha activa y el respeto por la palabra de las otras personas y entender el recorrido del cual traen, ¿no? Y más allá de las organizaciones, siempre se pueden hacer acciones desde la individualidad que recomendamos. Para con el colectivo LGBTQ+, siempre recomendamos preguntar y no asumir el género de la pareja de la otra persona, preguntar los pronombres. En lo que son cuestiones de género, la responsabilidad tanto de las organizaciones como de las personas es el acompañamiento, la denuncia. La verdad que hay un montón de acciones para hacer, tanto como personas como por organizaciones. Está bueno, Evelyn, muchísimas gracias por esta comunicación. No sé si querés dejarnos algún mensaje, ya que mañana va a ser justamente el Día de la No Violencia de Género. Algunos tips o recomendaciones o alguna actividad que estén impulsando ustedes desde las redes. Bueno, sí, invitarles, porque mañana van a salir varias comunicaciones en relación a esta temática, a seguirnos en Género y Trabajo, en todas nuestras redes, tanto Instagram, Twitter, LinkedIn. Invitarles a que nos sigan por ahí, que vamos a estar anunciando varias cosas. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Evelyn, fue un placer. Gracias por todo. Un placer y gracias por el espacio. Al contrario. Bueno, estuvimos hablando con Evelyn Aguirre, ella es integrante de Grow Género y Trabajo, los pueden seguir en redes, es @género y trabajo, además de datos de esta investigación, esta encuesta que hicieron en ámbitos laborales, tienen por ejemplo un análisis de la Copa del Mundo. Mirá vos. Había un paralelismo interesante, por ejemplo, Argentina, Arabia Saudita, ¿cómo se llama el país que nos ganó? Arabia Saudita. Sí, mirá, lo tengo tan negado que ya no me acordaba qué país era. Sí. Bueno, una comparación de cómo estamos respecto a derechos de la mujer, y ahí la verdad que Argentina ganaba, no sé si por goleada, pero estamos mucho mejor que ellos. Eso indudablemente. En ese campo sí. Así que bueno, hemos hablado de violencia de género, violencia simbólica, porque el 25 mañana es el Día de la No Violencia contra la Mujer, y esto tiene que ver con el asesinato de las hermanas Mirabal. Ocurrió un episodio en República Dominicana, sí, y está muy crudamente y muy bien reflejado en un libro de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, que arranca así. Hay una película también que se llama Mariposas, porque las denominaban así, que refleja también toda la historia de ellas. Claro, eran activistas políticas sí. Y en la etapa de Trujillo, que justamente es quien las manda a matar, una dictadura. Las asesinan a golpes y después las meten en un auto con la idea de que parezca que fue un accidente, y obviamente al ver los cuerpos, indudablemente lo que había pasado es que las asesinaron. Y fue un crimen de género. Así que bueno, por esa historia, que es una historia real, se conmemora todos los 25 de noviembre el Día de la No Violencia de Género.